Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Historiador, filósofo, escritor y pastor español. Fundador de la Iglesia Evangélica de Tomelloso, Ciudad Real, España, esto es en la región de Don Quijote de la Mancha. Maestría en teología y doctorado en filosofía. Es profesor de historia de filosofía en el Centro Superior de Estudios Teológicos y doctor en filosofía en la Universidad de San Anselmo, Canterbury, esto es en Inglaterra. En la actualidad, prepara su segundo doctorado en teología con una tesis sobre la historia y problemática de la Santa Cena o Eucaristía en la escritura y el pensamiento cristiano. Redactor de varias revistas y asiduo colaborador de prensa, es autor de numerosos libros y ensayos filosóficos. Ha dado conferencias y seminarios en diferentes países de Europa y América. Actualmente es director editorial de CLIE y él es el culpable que yo sea $200 menos rico porque me gusta comprar sus libros. Entre ellos, él ha escrito Historia, Fe y Dios, doctrina básica para nuestros creyentes. Yo sé que usted comienza a identificarse con estos nombres. Preguntas y respuestas sobre la fe, filosofía y cristianismo, pensamiento integral e integrador, salud, enfermedad y fe, teología bíblica del avivamiento, avívanos de nuevo, introducción a la filosofía, qué excelencia, una perspectiva cristiana, lo mejor de los padres apostólicos, lo mejor de Irineo de León, historia general del cristianismo y mártires y perseguidores. Creo que ya está en las librerías. Me refiero al doctor Alfonso Ropero. En mi opinión, uno de los hombres que con poder Dios está usando en el mundo hispano, cristiano, hombre de pensamiento profundo. Y ahora me doy cuenta dónde se inspira. En la Biblia, sí. Pero ¿cómo es el doctor Ropero durante 8 horas al día? ¿Dónde él se inspira? Yo siempre tenía esa curiosidad. Pensé que vivía en Madrid, en Barcelona, en alguna oficina, en algún rascacielos. Y ahora encuentro que el doctor Ropero lee y escribe 8 horas diarias en una villa pequeña, en La Mancha. Y no obstante las alturas a las que Dios le ha llevado por su diligencia y sabiduría, el doctor Ropero, después de trabajar 8 horas con las letras, tiene tiempo para caminar sus 2 perritos por una ciudad de 30,000 habitantes. Esto y mucho más es el doctor Ropero para el mundo hispano. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados, Dios ciertamente tiene interés que usted y yo conozcamos la Biblia, pero Dios levantó ministerios, el del maestro entre otros, para que nos enseñen la Biblia. Y sin duda alguna, el doctor Ropero ha tomado con mucho amor, seguridad, sabiduría y firmeza este ministerio que comparte con todos nosotros. Y es un profundo privilegio para mí tener al doctor Ropero en el Pastor de Hoy. Un regalo de Dios, doctor, tenerlo aquí en el Pastor de Hoy. Para mí un privilegio y un honor oír esas palabras, porque no me imaginaba que tuvieran ustedes ese aprecio hacia mi obra, que yo realizo siempre ahí un poco en anonimato, aunque para la gloria de Dios, pero muchas veces uno no es consciente del alcance de lo que está haciendo.
Eso me llama la atención. ¿Usted escribe entonces para quién en la mente cuando escribe, doctor? Para el creyente en general, al que yo aprecio, llamo, al que pienso que tiene problemas, en el caso de que títulos que hemos hablado ahí, de filosofía, o sea, problemas con la razón, que su fe quizá está en duda porque ha leído un filósofo que niega la fe en esta u otra doctrina, o aquel persona que pueda tener también problemas con el tema que se ha mencionado de la salud, de la enfermedad. ¿Qué ocurre con los milagros? ¿Está el Evangelio implicado en la salud integral? Bueno, y trato de responder como con un corazón pastoral, porque al fin y al cabo el pensamiento yo creo que nos lleva a ser más humanos, nos lleva a preocuparnos, porque al fin y al cabo lo que intentamos entre todos es poner claridad en esta vida. Y como creyentes nos debemos distinguir, según el Señor Jesús, en ser una luz puesta en lo alto, pero no nosotros, es Él el que es la luz, y nosotros es los que contribuimos a que esa luz, con la luz que Él nos da estudiando y pensando sobre todo en las personas que tienen angustias, dificultades, pues esclarecerles que hay respuesta en la palabra, hay respuesta desde la razón, desde un pensamiento integral, desde un pensamiento riguroso, es decir, con rigor, porque todos entendemos que cuando creemos en el Evangelio no creemos en la fe sola, realmente la fe es nuestra, pero creemos en el Dios que es la verdad. Es decir, no tenemos fe en la fe, que es lo que algunas sectas o grupos extraños que hay por ahí quisieran, no hagas preguntas. Crees esto por la autoridad del hombre. Nosotros no creemos por la autoridad del hombre. No creemos en que yo tengo fe porque la siento. Tengo fe porque el Señor la ha puesto en mí, porque yo confío, tengo la convicción de lo que Jesús, lo que Dios ha revelado en su palabra es cierto, porque concuerda con un análisis que cualquier persona con sentido común puede darse cuenta. Entonces, cuando uno se da cuenta de que lo que Dios nos ha dado es un tesoro, de hecho así se explica en los evangelios, y es que es la pura verdad, cuando lo que Dios nos ha dado es una roca sobre la que podemos construir la vida. Y estamos aquí, nacemos, los filósofos dicen que hemos sido arrojados a la existencia y somos un ser para la muerte, porque nada es seguro en este mundo. Y descubrir que pues, ciertamente nacemos así como arrojados, pero no al mar antes de encontrar la fe, pero Jesucristo nos dice que el que edifica en mis palabras su vida es como el que la edifica sobre una roca, sobre una piedra que aunque haya tormentas, pues no va a ser tumbada, no va a ser derrumbada. Eso es hermoso, descubrir esas cosas, de que nuestra vida tiene un fundamento. Filosóficamente, claro, la gente, podemos hablar de un término más complejo, ellos le hablan el fundamento del ser. Pues sí, Jesucristo lo habla en un término popular que la gente le pueda entender. Mi palabra es la roca sobre la que vais a edificar vuestra vida para tener seguridad. El filósofo nos dirá, tenemos una necesidad de fundamentar el ser. Cuando no se cree en Dios, ellos creen en la angustia, el ser es, y la náusea, le decía un filósofo. El creyente ha vencido esa náusea, no por sí mismo ni su inteligencia, sino porque ha comprendido en Jesucristo que es ese fundamento del ser, que además, ante una sociedad que, oye, pues nos amenaza, ¿qué dice una amenaza? La competitividad, la envidia, los pleitos. Dice un gran teólogo, no voy a mencionar su nombre, pero era un gran teólogo, que no solamente nos funda el ser, sino que nos da el valor de ser, el valor de atrevernos a ser, porque tenemos un respaldo. Bueno, y todo eso te anima a apartarte un poco del mundo, como Jesús hacía, ¿no? Si iba a la montaña a orar, pues en este caso a seguir investigando la Escritura siempre como norte, como guía, pero también a otros hombres que han estudiado esa Escritura a lo largo de los tiempos y que nos sacan sus riquezas, como Jesús decía, el escriba docto en el reino de los cielos, como el padre de familia que del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, y eso es lo que nos alienta, o me alienta en mi caso personal, desde que soy joven creo, a estudiar, a apartar mucho tiempo, no para saber más por mí mismo, sino para mí, naturalmente, pero también para esos hipotéticos lectores que tengo en mente. Siempre uno tiene en mente a quién va a escribir, no los conoce, pero sí por deducciones humanas sabes cuáles pueden ser sus dudas, sus inquietudes, y leyendo aquí y allá, pues tratar de destilar un poquito lo mucho que has leído y que siempre te queda ese pozo de duda.
¿estaré siendo efectivo? No lo sabes, no es una labor grata. Nadie va y te dice, he leído su libro y me ha encantado, porque más en mi caso, que salgo muy poco. Llevo una vida muy recluida, salgo naturalmente y tengo trato humano. De otro modo no se puede escribir, por si no hay un conocimiento de la gente, algo cálido, ¿no? Pero, insisto, el Evangelio nos ofrece con un lenguaje popular lo que a veces a nivel académico se está buscando con un lenguaje más especializado, pero que viene a ser lo mismo. A la larga, la vida, pues, en todos los seres humanos, cultos e incultos, es la misma, que tenemos que forjar nuestro futuro en medio de adversidades, porque esa es la verdad, y nuestros padres nos dan educación, pero somos nosotros los que tenemos que forjarla, y a eso es a los que Dios se dirige. Cada día tiene su propio afán, pues todo ahí nos está hablando. ¿Por qué? Porque Él nos ha fundado en el ser y nos ha dado el valor de ser. Y nos dice que solo el pagano se angustia, porque él no tiene ese fundamento, no tiene esa esperanza. Eso es más o menos unas motivaciones de mi obra literaria. Doctor, a través de leerlo veo y admiro su forma de abordar el castellano. Su sabiduría y conocimiento y apego a la palabra cuando escribe. En persona ahora descubro su gran corazón pastoral también en sus palabras. Doctor, siempre que en 30 minutos uno quiere decir las cosas cuando tiene una persona como usted aquí, pudiera uno caer en la frustración, pero el Señor, no la filosofía, no permite frustración. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de misión cultural, doctor? He oído ese tema en usted y quisiera que en los minutos que quedan aquí, y eso no se lo puedo pedir a otra persona, pero conozco su habilidad para sintetizar las cosas preciosas y profundas. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de esta misión cultural? Pues estamos hablando de un aspecto que pienso que se ha relegado o se ha olvidado un poco en nuestras iglesias y que considero muy importante, y por eso he hecho este viaje desde España aquí a Estados Unidos, que es un rato largo para mí por lo menos, porque hemos invertido mucho y era necesario en cumplir la gran comisión que el Señor da a la Iglesia de id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñando por las palabras que Él nos ha dado. Hoy por hoy podemos estar contentos las iglesias cristianas de que casi todos los pueblos de la tierra tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Se ha invertido en traductores, se ha invertido en todas las sociedades bíblicas u otras sociedades dedicadas a esta labor. Hemos llegado a casi al último rincón del planeta. La Iglesia entendió esto, tardó en entenderlo, porque las misiones evangélicas empiezan con William Carey y esto fue no hace tanto. Y estamos también ahora en un periodo que, habiendo cubierto el planeta con la palabra de Dios, es decir, con la posibilidad de que cada persona en este mundo, hasta una aldea por ahí perdida del Amazonas o cualquier otro lugar, aunque sean solo 200 o 400 individuos, ya tienen la escritura en su propia lengua, habiendo cubierto, este objetivo, pienso que la gran comisión sigue enseñándonos algo. Hay otro mundo al que no hemos llegado, o por incapacidad, o por temor, o por ignorancia, el de la cultura, el de la academia, el de las universidades, el del pensamiento, el del arte. Nos acompleja o a veces ni lo apreciamos porque hay textos bíblicos que dan a entender que todo eso es lo que decimos nosotros, sabiduría del mundo, que no tiene nada que enseñarnos, porque es una locura que al no tener a Dios, pues ellos están ciegos y lo único que hay que hacerles es retar con el mensaje evangélico del arrepentimiento y de la conversión. No hay otro, aunque sean cultos. Exactamente. Y eso es correcto cuando hablamos de evangelizar, pero también hay una especie de camino preparativo para que las mentes estén dispuestas a aceptar el llamamiento al arrepentimiento, que lo entiendan como algo necesario, no solo porque es una imposición que nosotros le hacemos ver, sino porque se desprende de aquello que entienden en su propia vida. Me explico. En esta misión cultural, como existe este prejuicio y hay esa confusión entre evangelizar y enseñar, la misión, parte de la misión solamente quiere decir ser enviados. Y repito, somos enviados a todo el mundo, es decir, judíos, gentiles, hispanos, americanos, neozelandeses, todo el mundo. Eso lo entendemos perfectamente. Cultos, neófitos, hombres, mujeres,
Pero ese mundo incluye también universitarios. Y no universitarios, académicos, políticos, economistas, ateos, exactamente. Y entonces a esta gente hay que llegarles con el Evangelio. Ahora bien, este tipo de gente tiene también unas peculiaridades y necesitan una especie de contextualización de ese mensaje. Igual que cuando hemos ido a ciertas tribus que no tenían idioma escrita, el misionero, antes de predicarles el Evangelio, tuvo que enterarse de todos los significados de su idioma, como ellos llaman al Dios o al Espíritu, al alma o lo que quieran, y dedicó un gran esfuerzo en entender lo que hay detrás de ese lenguaje. Pues como el lenguaje del universitario, del académico, del filósofo, es un lenguaje muy trabajado, a nosotros nos lleva más trabajo también comprenderlo, para no cambiar el Evangelio. El Evangelio es siempre el mismo, nadie puede poner otro fundamento, en eso estamos de acuerdo. Pero la manera de presentarlo, eso sí cambia, y lo vemos en la misión cultural, la vemos en el apóstol Pablo, que se hace griego a los griegos o judío a los judíos por si puede ganar alguno. Él no cambia el mensaje, pero sí a sí mismo, su manera de dialogar con ellos, de entrar en contacto con el pueblo judío o con el pueblo griego o allí donde el Señor lo llevó. Y lo sorprendente es que este apóstol Pablo llega a Atenas y se calcula que llega en el año 50. Hacía solo 20 años que Jesucristo había sido crucificado en la cruz y Pablo ya estaba en el corazón de la cultura antigua, en la ciudad de Atenas, que todavía sigue teniendo el prestigio de lo que representó, porque allí se dieron cita los mayores filósofos de la historia, de los que todavía hoy pues la gente vive y se pregunta, y ahí ya indica, vale, él llega, y cuando uno lee el Evangelio, ¿qué llega? Predicando directamente a Jesucristo, sí, lo intenta en la plaza. Dice que él va, antes de hablar con los filósofos, en el ágora, es decir, en la plaza muy mediterránea, donde la gente compra, vende, y va a pasar el tiempo y a charlar, y él habló de Jesús y la resurrección, y lo malentendieron. Y dicen, ¿qué querrá este palabrero? Lo dijeron unos filósofos, dice que es epicúreos y estoicos, eran dos escuelas que había entonces, y después de la plaza lo invitan a ir a la colina de Ares, de ahí decimos Areópago, la colina era, digamos, el patrón de la ciudad, Ares era el dios de la guerra, y era un lugar importante donde se reunían a discutir temas muy serios que tenían que ver con los ciudadanos. Bien, cuando llega allí a esta colina, si uno conoce o lee, esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, observa que el lenguaje de Pablo no es el mismo que utilizan las sinagogas. ¿Por qué? Porque claro, en la sinagoga él como buen judío puede apelar a un libro común, la Escritura, y decirle, pues miren ustedes, estas profecías que aquí leen se refieren al que yo predico, a Jesús. Él cumplió esas profecías, aunque las autoridades del pueblo judío les crucificasen, Dios le ha hecho Señor y Cristo conforme a este y esto otro texto. Y él entraba en diálogo. Entre los griegos yo creo que le debió resultar muy difícil porque no había puntos de contacto. Si él hubiese comenzado, que no lo hace, citando la Escritura, como hace en otros textos, en otros contextos a los judíos, pues a ellos les hubiese sonado, bueno, algo extraño, porque no conocían la Escritura. Es más, la Escritura de los hebreos para los griegos era literatura de los bárbaros, era algo que no tenía ese valor que ellos apreciaban, que era el pensamiento crítico, racional, etc. Habla de guerras, me refiero al Antiguo Testamento, y habla de cosas de los judíos. Para ellos no tenía ese valor. Y era para desesperarse un poco. ¿Qué punto de contacto encuentro yo con ellos? Y eso es lo que hoy tenemos que aprender los cristianos. Porque Pablo llega y entonces les dice, observo que son ustedes muy religiosos porque paseando por la ciudad he visto un altar dedicado al Dios desconocido. Y a ese Dios desconocido o que no conocen es al que yo predico. Y ahí vemos ya cómo el apóstol Pablo nos da claves. Una muy sencilla, de que a veces nosotros vamos a lugares diferentes a los que estamos acostumbrados y los comparamos con nuestros conceptos y los condenamos. ¡Ay, cuánta superstición hay aquí! Si oímos de que hay gente que consultan el horóscopo, esta gente es supersticiosa, o que tienen, no sé, otras formas, y no aprendemos quizá que hay otros aspectos en ese contexto. Y Pablo solo podía haberse fijado en la idolatría, porque había muchos ídolos, como se fijó al principio y se indignó. Pero dice, he paseado
y he visto que hay un altar. O sea, se deja enseñar por la ciudad, se deja enseñar por la cultura de Atenas y va a utilizar un elemento que él ve, el punto de contacto que él estaba buscando, el punto para dialogar, el Dios desconocido. No de divergencia, sino una convergencia. Exactamente, tremenda. porque si queremos encontrar divergencias hay a miles y nunca hablaremos más que condenaremos, o te conviertes o al infierno. Entonces el otro, pues bueno, ya me iré al infierno, pero no te escucho a ti porque me estás faltando al respeto, porque no me quieres escuchar mis argumentos. Y yo no puedo tener fe en la fe, sino fe en la verdad. Y el apóstol mismo, creo que en 1 Corintios, dice, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros cuando llevamos el Evangelio no estamos a la gente diciéndole deja de usar tu razón, porque si Dios nos ha creado como seres inteligentes, ¿cómo vamos a pedir que para adorar a aquel que dice ámame con todo tu corazón y con toda tu mente? Si el amor a Dios comprende la mente, no podemos pedir que un Evangelio completo requiera mentes incompletas, mentes, yo qué sé, anuladas. Bien, entonces por eso él encuentra este contacto en el Dios desconocido. En el Dios desconocido que, bueno, podía ser cualquiera, pero Pablo asume que es el Dios que él predica, que sí hay un punto de contacto, de que podrías haberles directamente denunciado. Sois unos idólatras, tenéis que acabar con todo esto y yo os voy a hablar del único Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Yahvé, el Dios Jehová, el Dios único. Pero no utiliza ese lenguaje. Es más, si habla de poetas, dice, ¿sabe? De hecho, lo sorprendente es que el mensaje de Pablo en la colina de Marte o en el Areópago es el más extenso de los que se registran en el Nuevo Testamento. Los que sean creyentes y crean en la inspiración del Espíritu Santo, por algún motivo, ese relato, ese sermón que marca un antes y un después. Porque es la primera vez que, por decirlo en términos metafóricos, Jerusalén se encuentra con Atenas. Es decir, la fe con la razón. Hasta aquí Pablo había encontrado problemas, dificultades, un mago, exorcistas, pero todos tenían el mismo lenguaje, el lenguaje judeocristiano o judeo. Y usa en ese largo discurso, que sería más largo, Lucas escogería seguramente de voz de Pablo un resumen. Se mencionan a poetas, como dicen vuestros poetas, en él vivimos, nos movemos y somos. Pero es que ese poema estaba referido a Zeus, que era el padre de los dioses. Y sin embargo, el apóstol Pablo no le preocupa aplicarlo a Dios. Es decir, que él sabe llegar con las mismas palabras que utilizaban los griegos, los está conduciendo hacia lo que él quiere llevarles. No vengo a predicar un Dios nuevo, porque Dios nunca ha estado sin testimonio en la humanidad. El mundo habrá estado sin salvación, pero Dios siempre, en la carta a los romanos, nos habla de que habla por la conciencia y la gente como a tientas busca, porque como Dios es el fundamento del ser, en el sentido de que Dios es nuestro creador y que nos ha dado su forma, aunque nosotros estemos lejos de él y la gente haya ateos e incrédulos, escépticos, pero siempre hay un pozo, hay una inquietud que por eso les lleva a experimentar cosas nuevas. Porque un animal, por ejemplo, ¿no? Va al campo, una vaca o un cordero, quien sea, y se alimenta de la hierba y puede ir 1000 veces y siempre hará lo mismo, pastar, es decir, alimentarse y no le quiere más. Un ser humano, si va al campo, un día quizás le guste tenderse en la hierba, ya está, qué fresquito y qué paisaje más hermoso. Otro día ya, pues no solo la hierba, mejor quiere correr, hacer algo de gimnasia. Al otro día ya está insatisfecho y empieza a analizar la hierba. ¿Por qué crece la hierba? ¿Por qué es verde? Y surgen las ciencias. Es decir, el ser humano es un ser inquieto. Y nosotros creemos que es porque él en todo busca el fundamento de las cosas, el fundamento del ser. No es una máquina biológica. Es un ser que se pregunta por su destino. Y volvería, ¿por qué estoy yo aquí? Al rato ya de haber disfrutado de la hierba y investigar como la ciencia, por qué crece la hierba, preguntar, ¿y qué papel juego yo aquí en este prado? Y bueno, y a lo mejor no sabe la respuesta, pero ya indica que el ser humano siempre se está haciendo preguntas últimas, que nosotros tenemos que tener oído para captarlas y no frustrarlas, sino darles una respuesta, no de golpe cerrarles la puerta y ya tal. Y es lo que hace Pablo. Naturalmente, el mundo no siempre, por su educación, o mejor dicho, su falta de educación, no va a recibir en el primer momento nuestro mensaje.
Pablo habla una vez que termina, y seguro que todos, como no eran creyentes, pero estarían con su mente asintiendo a lo que Pablo iba diciendo, cuando cita a sus filósofos, cita a su arte, cita a sus estatuas. Cuando llega la resurrección, ahí ya sí, los griegos interrumpen su atención y dice que hasta se burlaron de él. ¿Pero qué nos está hablando esto? ¿De que el cuerpo muere y vuelva a surgir? Bueno, pero eso nos ocurre a nosotros con cualquier cosa nueva. Está demostrado que a menos que haya algo en nuestro interior, un punto común, pues nos reaccionamos. Pero eso no quiere decir que si Pablo hubiese seguido insistiendo, ellos llegaran a comprender. Necesitaban tiempo, es decir, que el mundo necesita tiempo. Ahora, tenemos un problema. Queremos todo instantáneo y la gente o las iglesias a veces invierten más en misiones populares porque buscan la conversión inmediata, que alcen la mano los que aceptan al Señor. Y es necesario que la gente busque al Señor, pero también hay que dedicar esfuerzo a mostrar con el lenguaje de la cultura, con el propio lenguaje del incrédulo o del ateo, como queramos llamarle, que él sin quererlo, su vida tiene una dirección, una inquietud, y que esa respuesta a esa interrogante, que es el mismo, es Dios, el Dios del Evangelio. Es Dios la respuesta. Sin duda, en mis 52 años, estos 27 minutos son de los que he sentido que más rápido pasan. Por lo tanto, voy a comprometer al doctor Alfonso para que esté en un programa más con nosotros. Aunque su agenda está saturada y le esperan para una conferencia, voy a apelar al amor que él tiene por su prójimo. Hasta un próximo programa, y comprometo a un escritor que ha bendecido mi vida y que ahora puedo ver que su corazón es pastoral también, para que esté con nosotros en la continuación de este programa. Hasta un próximo programa con el doctor Alfonso Robleto. Dios les bendiga. El Pastor de Hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799, o llámenos al 213-627-8711.